El amanecer cae pesado sobre el valle, como si el silencio de la montaña presintiera lo que está a punto de suceder. En Casa Grande, los primeros rayos se filtran entre las cortinas aún cerradas del despacho de Isabel Aguirre, donde la mujer pasa la noche entera en vela. No hay descanso para quien carga sobre los hombros los hilos de un linaje. Frente a ella, los papeles apilados del registro de propiedad y las cartas enviadas desde la capital son un recordatorio constante de que el apellido Aguirre puede perder su brillo en cualquier momento si no actúa con precisión. A esa misma hora, Eva y Amadeo bajan por el pasillo, evitando mirarse demasiado. Ambos saben que Isabel no soporta la indecisión, y menos aún la desobediencia. Cuando los hace pasar, su voz suena firme, casi fría. Les pregunta si ya han hablado con Martín, si han hecho cumplir la orden de Victoria. Que abandone la Casa Grande cuanto antes. Eva intenta explicar que el chico no tiene a dónde ir, que Matilde ha suplicado por él, pero Isabel levanta la mano. No hay lugar para sentimentalismos en su mundo. El valle no se mantiene con compasión, dice despacio, y cada palabra pesa como piedra. Fuera, la bruma todavía cubre los campos, y Martín se detiene junto al viejo corral donde solía trabajar con su hermano. Su mirada está vacía, pero en su pecho leíto una decisión recién tomada. En lugar de marcharse, ha aceptado quedarse en Casa Pequeña, el refugio humilde donde los suyos pueden respirar sin temor a las órdenes de los Gálvez. Ha sido Matilde quien, con su temple y su desesperación, convenció a Mercedes para permitirle trabajar allí, aunque sea sin sueldo. No lo hace por dinero, sino por orgullo, por la necesidad de no ser una sombra expulsada del valle. Mientras tanto, Francisco escucha en silencio, apoyado en el marco de la puerta. Su rostro refleja una mezcla de admiración y tristeza. Conoce la historia de su hermana, conoce el precio que está dispuesta a pagar por proteger a Martín, y sabe que Mercedes no lo hace gratis. En su mundo, nada es altruista. El gesto de bondad siempre esconde una deuda futura. Y aún así, Matilde sonríe cuando ve a su hermano preparar las herramientas para el trabajo. Es la sonrisa de quien sabe que, por una vez, ha ganado una pequeña batalla en un terreno de gigantes. En el palacio, Victoria de la Cruz recorre los pasillos con paso rápido y mirada encendida. Lleva días sintiendo cómo su influencia se resquebraja. Desde la caída de la salud de Adriana, todo ha sido un goteo de humillaciones. Los criados ya no bajan la mirada al pasar, José Luis evita sus órdenes, y hasta Mercedes, su antigua aliada en intrigas, ahora la reta con silencios calculados. Cuando entra en la sala principal y ve a Mercedes hablando con Teresa Sanz, la sangre se le hiela. La conversación se detiene en seco, y durante unos segundos, solo se oye el crujir del fuego en la chimenea. Victoria se acerca despacio, con esa calma que siempre precede a sus tormentas. ¿Conspirando de nuevo, Mercedes?, pregunta sin levantar la voz. Pero la otra mujer no se inmuta. Le devuelve la mirada y responde con un tono dulce, casi insolente. Solo hablábamos del clima, señora. A veces el valle también necesita desahogarse. La provocación es clara. Victoria sonríe, pero sus ojos son cuchillos. Sabe que Mercedes ha estado alimentando la desconfianza de José Luis, sabe que intenta ponerlo en su contra, y está dispuesta a cortarle el paso. Se inclina hacia ella y susurra. Si sigues jugando con fuego, alguien podría descubrir que no eres quien dices ser. Y entonces no habrá montaña que te esconda. Las palabras flotan en el aire como veneno. Mercedes palidece, aunque intenta mantener el tipo. Pero Victoria ya ha conseguido lo que quería, dejar una herida abierta. Cuando se aleja, su silueta se confunde con las sombras del pasillo, y su perfume a lavanda queda suspendido, como una advertencia invisible. En la parte baja del palacio, Luisa termina de recoger las bandejas de plata que servirán en la cena de esa noche. Tomás la sigue de cerca, con una mezcla de ansiedad y deseo. La noche anterior, tras días de preparativos, logró robar la talla de madera que tanto codiciaba, aquella pequeña figura escondida en el despacho del duque. La guarda envuelta en tela bajo una tabla del suelo de la cocina, convencido de que ese robo será su billete a una nueva vida. Cuando la encuentra sola, se acerca y le muestra la figura con orgullo. Con esto podríamos irnos lejos, Luisa. No tendríamos que servir a nadie más. Ella lo mira en silencio, el corazón dividido. En otro tiempo, esas palabras habrían encendido su esperanza. Pero ahora, después de tantas mentiras, siente que todo lo que toca Tomás acaba pudriéndose. «Estás solo», dice finalmente, devolviéndole la talla.
Y seguirás estándolo mientras creas que robar es la única forma de escapar. Tomás intenta detenerla, pedirle un abrazo antes de que se vaya. Ella se lo concede, pero es un abrazo de despedida, de esos que no prometen regreso. Justo en ese momento, en la otra punta del valle, Leonardo corre por el jardín de casa pequeña, gritando el nombre de Bárbara. La habitación de la joven está vacía, la cama intacta, las sábanas frías. En la mesita de noche, el reloj de bolsillo que él le regaló sigue marcando la hora exacta de su desaparición, las 3:20. Nadie la ha visto salir, nadie la oyó abrir la puerta. Solo Irene, desde la ventana de su dormitorio, recuerda haber sentido una ráfaga de viento durante la noche, como si alguien se despidiera del mundo sin mirar atrás. Leonardo irrumpe en la sala donde Irene reza frente a la imagen de la Virgen. La acusa sin alzar la voz, pero con los ojos desbordados. Si no le hubieras llenado la cabeza de miedos, no habría huido. Irene retrocede, dolida, sabe que en parte tiene razón. Ella fue quien le habló de la presión de los Gálvez, de las amenazas de su padre, de la imposibilidad de un futuro con un hombre marcado por el deshonor. Pero nunca imaginó que Bárbara desaparecería sin dejar rastro. Lo busca entre los establos, junto al río, en el camino hacia el convento. Nada, solo el eco de su propio nombre perdido entre los pinos. Mientras tanto, Alejo aparece montado a caballo, el rostro tenso. Ha oído los rumores desde el mercado. Se une a Leonardo en la búsqueda, y juntos recorren el bosque hasta que la noche empieza a caer. Cada árbol, cada piedra parece devolverles la misma respuesta muda. Cuando finalmente se detienen, exhaustos, Leonardo se deja caer de rodillas. «Es culpa mía», murmura, «tendría que haber huido con ella». Alejo lo ayuda a levantarse, y sin decir palabra lo abraza. No es consuelo, es apenas un intento de mantenerlo en pie. En casa grande, la noticia llega como un relámpago. Irene, con el rostro pálido, entra al salón donde Adriana aborda en silencio. No quiere decírselo, pero sabe que ocultarlo sería peor. Cuando pronuncia el nombre de Bárbara y la palabra «desaparecida», Adriana deja caer la aguja. Por un instante, todo se detiene. Su respiración, el tic-tac del reloj, el murmullo de las criadas al fondo. Mira a Irene con los ojos empañados. No necesita más detalles para entender que su amiga no volverá pronto. Horas después, José Luis se entera del asunto y ordena registrar las carreteras. Pero en su interior, algo le dice que la desaparición no es una fuga romántica, sino el reflejo de algo más oscuro. Tal vez una advertencia, tal vez un castigo. Mientras la tensión se extiende por la casa, Rafael busca a su padre en el despacho. Don Leopoldo lo recibe con gesto severo, sin levantar la vista de los documentos. El joven lleva días rumiando una decisión, y ahora siente que no puede posponerla más. Con voz temblorosa, le pide permiso para dar un paso importante en su relación con Adriana, algo que ha deseado desde hace tiempo pero que la guerra de intereses familiares le ha impedido. No menciona la palabra boda, pero en el aire se percibe esa intención. Leopoldo lo observa un largo instante, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se suaviza. Haz lo que creas correcto, dice al fin, pero recuerda que cada acto de amor tiene un precio en este valle. En la habitación de Adriana, la noche se cierne como un manto pesado. Irene, aún alterada, se sienta a su lado. Las dos permanecen en silencio, escuchando el crujido del fuego. De repente, Adriana pregunta si cree que Bárbara escapó sola o si alguien la ayudó. Irene no responde. Su mente revive la conversación con don Hernando, la amenaza velada de que, si no aceptaba el compromiso, su amiga podría pagar las consecuencias. Las piezas encajan con un estrépito invisible dentro de su cabeza. Pero no puede hablar, no todavía. En la oscuridad, Leonardo sigue caminando por los senderos. Lleva la linterna encendida, los zapatos cubiertos de barro, la camisa empapada por el rocío. Cada paso es un golpe seco contra la tierra, como si intentara despertar a un fantasma. En su mente, la voz de Bárbara resuena. No hay libertad sin riesgo. La misma frase que ella pronunció la última noche que la vio reír. Ahora, esa risa se ha perdido en el bosque, y solo queda el sonido de su propio corazón desbordado. Poco después, Alejo regresa a casa grande con el semblante sombrío. Mercedes lo ve entrar y comprende al instante que la búsqueda ha sido en vano. No pregunta, no llora, simplemente coloca una vela encendida sobre la mesa, como un gesto ancestral para pedir protección a los que están lejos. Victoria, al enterarse, finge sorpresa,
pero su mente ya calcula cómo usar esa tragedia para recuperar control. Sabe que cada desgracia puede volverse un arma, si se sabe blandir con elegancia. La jornada termina con un silencio extraño, el tipo de silencio que pesa más que los gritos. En cada rincón del valle, alguien reza, alguien sospecha, alguien recuerda. Y en ese eco colectivo de miedo, la desaparición de Bárbara deja una huella más profunda que una muerte, la incertidumbre. Sin darse cuenta, Irene camina hasta el balcón. Mira las luces lejanas del camino hacia el convento, donde una figura se mueve entre la niebla. Por un segundo cree ver a Bárbara, envuelta en un chal oscuro. Pero cuando parpadea, la figura ha desaparecido. Quizá fue solo el reflejo del viento, o quizá el valle está guardando su secreto, como siempre ha hecho. Y al fondo, donde la montaña corta el horizonte, un caballo galopa solo. Leonardo, obstinado, sigue buscándola. No le importa el frío ni la noche, solo el amor imposible que lo arrastra, y el presentimiento de que, mientras respire, Bárbara no estará perdida del todo. La mañana siguiente despierta sin canto de pájaros. El aire en el valle parece detenido, y el murmullo del agua en el arroyo suena como un lamento. En casa grande, nadie menciona el nombre de Bárbara en voz alta, como si al pronunciarlo pudieran convocar un mal augurio. Los sirvientes se mueven con cautela, evitando los pasillos donde suele pasar Victoria, que a esas horas camina con paso decidido hacia la habitación de Irene. Irene aún no ha dormido. La desaparición de su amiga le ha devorado la calma y la fe. Cuando escucha los pasos de su tía acercarse, se endereza, tratando de ocultar las lágrimas. Pero Victoria la ve, y por primera vez en mucho tiempo, se detiene. No para consolarla, sino para estudiar su debilidad. Sabe que la fragilidad de Irene es un arma que puede volver contra don Hernando. Porque en su mente ya ha tejido un nuevo plan. Usar el sufrimiento de la joven para doblegar la voluntad de aquel hombre que se atreve a desafiarla. Mientras tanto, don Hernando llega a su despacho con la arrogancia de quien se sabe invencible. Ha enviado una carta al notario para preparar el contrato de compromiso entre Irene y su hijo. No le importa el rechazo, ni la humillación que ella muestra cada vez que lo ve. Para él, una mujer sin obediencia no es más que una extensión de la vergüenza. Pero ese día, cuando su mayordomo le anuncia que Irene ha pedido audiencia, su seguridad se tambalea por un segundo. Algo en el tono del criado, algo en el temblor de las palabras, no quiere compañía, le anuncia que no será una conversación habitual. La joven entra sin saludar. No trae la mirada sumisa que él recuerda, sino una determinación serena, casi fría. Le dice que acepta el compromiso, pero con una sola condición: que Bárbara aparezca sana y salva, donde sea que la hayan ocultado. Hernando, sorprendido, no reacciona al principio. Luego sonríe, con esa sonrisa que siempre antecede a su crueldad. No promete nada, solo dice que la obediencia es un buen comienzo. Irene sale de allí con las manos heladas, consciente de que acaba de vender una parte de sí misma. Al caer la tarde, la noticia del supuesto acuerdo llega a Victoria, y la reacción de la mujer es una mezcla de desconcierto y desconfianza. No puede creer que Irene haya cedido tan fácilmente. Algo no encaja. Mercedes, por su parte, celebra en silencio. Ve en esa alianza una posibilidad de acercarse al poder que tanto codicia. Sabe que mientras haya una boda, habrá negociaciones, y en cada negociación puede infiltrarse como una sombra útil. Mientras tanto, en la cocina, Luisa se siente atrapada entre la culpa y el miedo. Sabe que Tomás ha escondido la talla robada cerca de los almacenes, y cada vez que pasa por allí siente que el aire se vuelve más denso, como si el pecado tuviera olor. No puede denunciarlo sin delatarse, pero tampoco soporta el peso de su silencio. Cuando cae la noche, decide ir a buscar la figura para devolverla. Camina descalza, con la linterna apagada, intentando no hacer ruido. Pero al levantar la tabla del suelo, el hueco está vacío. La talla ha desaparecido. El pánico la paraliza, siente que algo se ha roto definitivamente, no solo en la casa, sino dentro de ella. Entiende que ha perdido el control sobre su destino. Tomás, al descubrir que alguien movió el escondite, se convence de que Luisa lo traicionó. Esa misma noche, abandona la propiedad sin dejar rastro. Una fuga más en un valle que parece devorarse a sí mismo. En casa pequeña, Mercedes se reúne con Matilde. Le entrega unas monedas y un trozo de pan, asegurándole que Martín podrá quedarse un tiempo más. Pero su tono es seco, y sus palabras, afiladas. No es compasión, es advertencia. Cada favor tiene su deuda, dice antes de marcharse.
Matilde lo sabe, pero no le importa. Prefiere de ver a Mercedes que ver a su hermano dormir bajo los árboles. Sin embargo, Francisco, que escucha desde el umbral, siente que esa deuda será demasiado cara, una cadena que los mantendrá atados por generaciones. En otro rincón del valle, Alejo se acerca al pequeño santuario junto al río. Lleva en las manos la medalla de Bárbara, hallada horas antes entre la maleza. Está rota por la mitad, como si hubiera sido arrancada con fuerza. Al levantar la vista, ve a Leonardo de rodillas ante el altar improvisado, con los labios moviéndose en una oración silenciosa. El amor del hombre se ha transformado en una especie de fe desesperada. No reza a Dios, reza a la posibilidad de volver a verla. Leonardo recuerda cada palabra, cada mirada de ella antes de marcharse. Recuerda cómo le temblaban las manos cuando empaquetaba su ropa, cómo evitaba pronunciar su nombre. Ahora, al sostener la medalla, siente que aún respira el perfume de su piel. Pero esa ilusión lo destruye más que la verdad. Alejo se acerca, le pone una mano en el hombro y le dice que deben volver, que Irene necesita saber lo que han encontrado. Leonardo asiente, aunque en su interior ya no queda esperanza. Cuando regresan a Casa Grande, Irene los espera en el vestíbulo. Al ver la medalla, sus ojos se llenan de lágrimas, pero no de alivio. Es el signo que temía. Bárbara no se marchó por voluntad. Alguien la obligó, y aunque su mente se niega a pronunciarlo, su corazón grita el nombre de su padre. Esa noche, Irene no puede rezar. La fe se le ha vuelto un muro. Mientras tanto, en el despacho de José Luis, la tensión con Victoria alcanza un punto peligroso. Él la enfrenta con una calma tensa, pidiéndole que deje de sembrar desconfianza en la casa. Ella sonríe, lo acusa de ingratitud, le recuerda los años en que lo protegió de las sospechas de Leopoldo. Pero José Luis ya no teme sus palabras. Por primera vez, le devuelve la mirada sin bajar la cabeza. Su tiempo ha pasado, dice antes de salir. Victoria se queda inmóvil, oyendo el eco de esa frase que se clava como un cuchillo en su orgullo. En los corredores, los criados comentan en voz baja que la señora ha perdido el control, que la desaparición de Bárbara ha traído mala suerte. Algunos incluso creen que el valle está maldito, pero la verdadera maldición no está en la tierra, sino en las almas que la habitan. Poco después, Irene se encierra en su habitación y abre la vieja caja donde guarda las cartas de Bárbara. Entre ellas, encuentra una hoja doblada con cuidado. No es una carta, es un dibujo. Dos mujeres caminando juntas entre montañas, tomadas de la mano. Debajo, una frase escrita con letra temblorosa: la libertad no se hereda, se roba. Irene la sostiene contra el pecho y rompe a llorar. Por primera vez en su vida, comprende que la amistad puede ser también una forma de rebelión. En ese mismo instante, Rafael se prepara para cumplir su promesa. Ha decidido pedir oficialmente la mano de Adriana, no por conveniencia, sino por amor. Lo hace sabiendo que la casa se hunde entre secretos y traiciones, pero también convencido de que el amor, en medio del caos, puede ser un acto de resistencia. Mientras ajusta su chaqueta frente al espejo, ve reflejada la sombra de su padre tras él. Don Leopoldo lo observa con una mezcla de orgullo y temor. Sabe que cuando un hijo elige el corazón sobre la sangre, algo del poder paterno se desvanece. En la capilla, Adriana reza de rodillas. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que vendrá. La desaparición de Bárbara, la tensión entre José Luis y Victoria, la angustia de Irene. Todo se mezcla en su mente como un nudo imposible de desatar. Cuando Rafael entra, ella levanta la vista, y por un instante el mundo parece detenerse. No hacen falta palabras, hay algo en sus miradas que ya lo dice todo. La promesa de una unión que tal vez nadie podrá bendecir, pero que será su verdad. A lo lejos, las campanas repican anunciando el atardecer. El sol se hunde tras los montes, tiñendo de oro los campos del valle. Nadie lo sabe aún, pero esa luz marcará el final de una era. Porque, con la desaparición de Bárbara, algo ha cambiado para siempre. Los secretos empiezan a resquebrajar las paredes de Casa Grande, y cada personaje, sin saberlo, se prepara para enfrentar su propia caída. Victoria, desde su balcón, observa el horizonte. En su mente, el miedo y la ambición se confunden. Si el valle se hunde, ella se hundirá con él. Pero si logra encontrar a Bárbara antes que los demás, podrá convertir la tragedia en poder. Sonríe apenas, el juego vuelve a empezar, y como siempre, está dispuesta a mover las piezas aunque sangre le salpique las manos. En el camino hacia el bosque, Leonardo detiene su caballo al ver un pañuelo blanco atado a una rama. Baja lentamente, lo desata. Es el pañuelo de Bárbara,
bordado con su inicial. La tela está húmeda, impregnada de tierra y miedo. Levanta la vista hacia el horizonte y jura que no descansará hasta hallarla, viva o muerta. El viento sopla con fuerza, como si el valle entero escuchara su promesa. Y así, la noche vuelve a caer sobre Valle Salvaje. Pero esta vez no hay paz, solo preguntas suspendidas en el aire. ¿Dónde está Bárbara? ¿Qué precio pagará Irene por su trato con Hernando? ¿Hasta dónde llegará Victoria por mantener su dominio? Cada alma del valle parece dormir sobre un secreto distinto, y todos esos secretos, poco a poco, comienzan a encontrarse en la oscuridad. El amanecer del día siguiente llega con un cielo encapotado, teñido de un gris metálico que parece presagiar desgracias. En el valle, ni el murmullo de las mulas ni el silbido del viento logran suavizar la sensación de que algo está fuera de su sitio. En casa grande, los criados trabajan con la vista baja y los labios sellados. La desaparición de Bárbara se ha convertido en una herida abierta de la que nadie se atreve a hablar, pero que todos sienten sangrar lentamente. Irene se levanta antes que el sol. No puede soportar la quietud de su habitación, el aire viciado de secretos y silencios. Recorre los pasillos con la sensación de que las paredes la observan. La noche anterior soñó con Bárbara caminando descalza por el bosque, envuelta en un vestido blanco, girándose hacia ella con una mirada vacía. El sueño la persigue, la atormenta. Cuando pasa frente a la biblioteca, escucha el leve chasquido de una puerta entreabierta. Mercedes está allí, revisando unos papeles. La joven se queda en silencio, observándola desde la penumbra. Nota cómo la mujer se mueve con cautela, abriendo cajones, leyendo documentos y ocultándolos entre las faldas. Hay algo en esa escena que le hiela la sangre. Mercedes no está buscando, está escondiendo. Irene no la enfrenta, no todavía. Prefiere retirarse con la discreción de quien sabe que un secreto solo se revela cuando el miedo hace ruido. En el jardín, Rafael prepara el caballo con la ayuda de Alejo. Tiene los ojos enrojecidos por el cansancio, pero su determinación se mantiene intacta. Sabe que debe ir al pueblo para conseguir la autorización del párroco y formalizar la petición de matrimonio con Adriana. En el fondo, comprende que esa decisión lo enfrentará no solo a su familia, sino a toda la estructura del valle. Pero hay un punto de no retorno en el alma de quien ha amado de verdad, y él lo ha cruzado. Antes de partir, se detiene frente a la ventana de la capilla donde Adriana suele rezar. La ve de rodillas, con las manos entrelazadas y los labios murmurando palabras que no se escuchan, pero que parecen doler. En ese instante, siente que la ama más por su silencio que por sus promesas. Se aleja sin hacer ruido, pero el golpe de los cascos sobre la piedra resuena en toda la finca como un anuncio de guerra. Mientras tanto, Victoria observa todo desde la galería superior. Su mirada sigue a Rafael hasta que desaparece por el sendero. No le sorprende su determinación, pero le irrita profundamente. En su mente, la idea de que Adriana pueda casarse con un Gálvez sin su bendición es una afrenta personal. En su mundo, los matrimonios no son uniones, sino estrategias. Cada alianza se mide en poder, no en sentimientos. Sin embargo, hay algo en la serenidad de Adriana que la desconcierta. La muchacha ya no le teme. Esa calma, esa manera de no necesitar su aprobación, es la derrota más dolorosa para una mujer acostumbrada a controlar. En la cocina, Mercedes da órdenes rápidas a Teresa Sanz. Le pide que prepare víveres para los establos, pero su tono es más nervioso que de costumbre. Sabe que Victoria la tiene en la mira, que su advertencia del día anterior no fue una amenaza vacía. Lleva días protegiendo un secreto que podría destruirla. Los documentos falsificados con los que fingió ser esposa de un comerciante de Granada para obtener acceso a las tierras. Si Victoria descubre la verdad, no solo perderá su posición, también su libertad. Por eso, cada paso que da es un cálculo, cada palabra un escudo. Pero Victoria no tarda en mover ficha. Esa tarde convoca a José Luis en el salón principal. La conversación parece casual, una de esas charlas donde la duquesa finge interés por los asuntos domésticos. Sin embargo, en medio del diálogo, menciona a Mercedes. Le insinúa que la mujer podría estar escondiendo algo, que tal vez no sea quien dice ser. José Luis, cansado de intrigas, intenta restarle importancia, pero la semilla de la duda ya está sembrada. Y Victoria lo sabe. En el fondo, no necesita pruebas. Le basta con el rumor para destruir. Irene, por su parte, decide actuar. Cuando cae la noche, sale de la casa en secreto y se dirige hacia el convento. Cree que Bárbara pudo refugiarse allí, o al menos que alguien la vio pasar. Camina con la capucha levantada, temiendo cada sombra del camino.
El viento sopla con violencia, levantando hojas secas que parecen murmurar su nombre. Cuando finalmente llega al portón, golpea 3 veces. Una monja anciana le abre. El rostro sereno de la mujer contrasta con la agitación de Irene. Le pregunta si ha visto a una joven de cabello castaño y mirada triste. La monja niega con la cabeza, pero en sus ojos hay algo que no cuadra. Irene se da cuenta, no necesita palabras para entender que miente. Pero en ese lugar, las mentiras se protegen con oraciones. Agradece en silencio y se marcha. Sin embargo, al volver al camino, encuentra algo que la detiene. Una cinta azul, la misma que Bárbara llevaba siempre en el cuello. Está atada a la verja lateral del convento, como una súplica olvidada. Irene la toma, la guarda en el bolsillo y siente que sus dedos tiemblan. No sabe si ese hallazgo es esperanza o advertencia. Mientras ella se aleja entre sombras, en Casa Grande, Isabel recibe a Rafael, que acaba de volver del pueblo. La mujer, con gesto grave, le pregunta qué ha ido a hacer. Él no miente, le dice que ha pedido oficialmente la mano de Adriana. Isabel no grita, no lo maldice, solo lo observa, como quien contempla a un desconocido. Has elegido tu destino, le dice con voz baja. Y esas palabras, más que una bendición, suenan a condena. Esa noche, Rafael visita a Adriana. No llevan flores ni promesas, solo la verdad desnuda. Ella lo mira, comprende que ha roto todas las reglas por ella, y en su corazón se mezcla el amor con el miedo. Porque sabe que el valle no perdona a quienes desafían su orden. Pero también sabe que hay amores que solo pueden existir si se desafía todo. En el fondo del pasillo, Victoria observa la escena a través del reflejo del espejo. No oye lo que se dicen, pero ve cómo él le toma la mano y cómo ella asiente, como si aceptara un pacto eterno. La rabia se le clava en el pecho. Jura que esa boda no se celebrará mientras respire. Y su mente, afilada por el rencor, ya empieza a diseñar el modo de romperlo sin mancharse las manos. A medianoche, un trueno sacude la casa. Irene entra empapada, con la cinta de Bárbara en la mano. José Luis la intercepta en el vestíbulo. Ella apenas puede hablar, le muestra la cinta, le dice que la encontró en el convento. José Luis se pone pálido. Conoce a las monjas, sabe que nada entra ni sale de ese lugar sin permiso del obispo. Si la cinta estaba allí, alguien la llevó, alguien con poder suficiente para silenciar, y ese pensamiento le atraviesa el alma como un relámpago. Mientras todos duermen, Mercedes sube a la Torre Vieja para esconder los documentos falsos. No sabe que Victoria la ha seguido en silencio. Desde las sombras, la observa levantar una piedra del suelo y sacar un sobre envuelto en tela. Victoria no necesita ver su contenido, el gesto ya la condena. Sonríe, su venganza está completa. Cuando Mercedes desciende, la duquesa entra, toma el sobre y lo guarda. A partir de ese momento, su enemigo ya no tiene escapatoria. Sin darse cuenta, el valle entero se convierte en un tablero donde cada pieza se mueve empujada por la culpa o el deseo. Irene, perdida entre la fe y la sospecha. Rafael, dispuesto a desafiar su linaje por amor. Adriana, atrapada entre la promesa y el miedo. Victoria, tejiendo una red de intrigas para recuperar el poder. Y en medio de todos, el fantasma de Bárbara, invisible pero omnipresente, un susurro que recorre los pasillos, que se cuela entre los rezos y los sueños, recordando a todos que el valle no olvida, que el valle siempre cobra lo que se le debe. Esa madrugada, cuando el reloj marca las 3:20, la misma hora en que desapareció Bárbara, un golpe seco resuena en la puerta principal. Nadie se atreve a abrir, el sonido se repite, insistente, casi humano. José Luis desciende con un candil en la mano. Cuando abre, el aire frío entra como una bofetada. No hay nadie, solo una nota, clavada con una espina en el marco. La letra es delicada, pero firme. No busquéis entre los vivos a quien el valle reclama. José Luis siente que el alma se le hiela. El papel se le escapa de los dedos. En ese instante, entiende que la desaparición de Bárbara no es un hecho aislado, sino el comienzo de algo más grande, un movimiento que amenaza con arrastrarlos a todos. Y mientras el amanecer asoma de nuevo sobre las colinas, las sombras del valle se alargan, extendiéndose como una advertencia silenciosa. Nada volverá a ser igual, porque en Valle Salvaje, incluso los secretos rezan, y a veces, las oraciones no piden perdón, piden justicia. El día amanece con un sol enfermo, de esos que no calientan y solo iluminan para mostrar la descomposición de las cosas. La nota hallada en la puerta se ha convertido en un secreto compartido por pocos. José Luis la esconde en el interior de un libro de cuentas, temiendo que si llega a oídos de Victoria,
lo que ahora es miedo se convierta en caos. Pero en el fondo de su mente resuena una certeza oscura. En ese valle, las palabras escritas nunca mienten. Mientras tanto, Irene no puede apartar de su pensamiento la cinta azul. La lleva consigo como un talismán, un trozo de vida arrancado a su amiga. Sabe que no puede confiar en nadie, ni siquiera en su propia familia. Esa mañana, baja hasta la iglesia del pueblo. Padre Anselmo la recibe con la calma habitual, aunque sus ojos revelan preocupación. Ella le muestra la cinta y pregunta si alguna de las monjas del convento ha hablado con él últimamente. El sacerdote titubea, y ese pequeño gesto la traiciona. Irene lo entiende. El silencio también es una forma de confesión. Al salir, el viento arrastra un eco de campanas. En el camino de vuelta, se cruza con Rafael. Su rostro está cansado, pero en su mirada hay una determinación nueva. Le cuenta que ya ha hecho la petición de matrimonio a su padre y que, aunque Isabel no ha mostrado oposición directa, siente que algo se mueve en su contra. Irene asiente, pero no le confía lo suyo. Hay cosas que ni el amor más puro podría soportar. Cuando Rafael llega a Casa Grande, la tensión se respira desde la puerta. Isabel y Victoria están en el salón, sentadas frente a frente, como dos reinas enfrentadas en un tablero invisible. El joven entra y las saluda, consciente de que ese momento marcará un antes y un después. Victoria rompe el silencio con un comentario envenenado. He oído que la devoción se ha convertido en impaciencia. ¿Tan urgente es casarse cuando el valle está de luto por una desaparición? Rafael no responde. No hay forma de discutir con quien usa la desgracia ajena como argumento moral. Isabel lo defiende con un leve gesto de la mano, pero en su interior también arde la desconfianza. Mercedes, en cambio, siente que su tiempo se agota. Ignora que Victoria ya tiene en su poder los documentos falsificados. A media mañana, la duquesa envía a Teresa con un mensaje. La convoca en su despacho. Cuando Mercedes entra, la encuentra mirando por la ventana, sosteniendo el sobre. ¿Te suena esto?, pregunta sin volverse. El silencio se vuelve insoportable. Mercedes intenta fingir sorpresa, pero la voz se le quiebra antes de formar palabra. Victoria se gira, le lanza el sobre a los pies. Nunca debiste jugar conmigo. Lo que sigue no es un grito, ni una pelea, sino una humillación elegante, calculada. Victoria le ordena que recoja sus cosas y abandone Casa Grande antes del anochecer. Y reza, Mercedes, añade con un tono helado, porque lo que sé podría llevarte más lejos de lo que imaginas, y no precisamente al pueblo. La mujer sale tambaleándose, con la respiración entrecortada. Por primera vez en años, siente verdadero pánico. Justo en ese momento, Irene entra en el vestíbulo. Al verla, Mercedes intenta hablar, pero no puede. La mirada de la joven le recuerda a Bárbara. Hay en ella una mezcla de compasión y sospecha que la deja desnuda. Irene nota la agitación, y su instinto le dice que Mercedes sabe algo. Cuando la mujer pasa a su lado, le toca el brazo, suave, casi como una súplica. Si sabes algo sobre Bárbara, dímelo ahora. Pero Mercedes solo niega, sin decir palabra. Y ese silencio duele más que una mentira. A medida que el día avanza, el rumor de la expulsión de Mercedes se extiende. José Luis, al enterarse, siente una punzada de inquietud. No la aprecia, pero conoce las consecuencias de dejar que Victoria actúe sin límites. Esa tarde la busca, la encuentra junto al establo, intentando mantener la dignidad mientras dobla sus vestidos en una cesta. José Luis le pregunta si hizo algo malo. Ella lo mira con amargura. Solo sobreviví, responde. Al mismo tiempo, en casa pequeña, Matilde percibe el cambio en el aire. Francisco regresa del campo con el semblante serio. Le cuenta que vio a unos hombres cabalgar hacia el norte, cerca del convento. Iban vestidos como guardias, pero sin insignias. Y llevaban consigo un carruaje cubierto. Matilde lo mira horrorizada. Ambos piensan en lo mismo. Bárbara. La mujer decide correr hacia Casa Grande para advertir a Irene, sin saber que con cada paso se acerca al ojo de la tormenta. La tarde cae, y con ella llega el olor del polvo y del miedo. Irene recibe la visita de Padre Anselmo, que trae un mensaje críptico. He escuchado algo en confesión. Una mujer que no puedo nombrar habló de una joven escondida donde el agua no llega. La frase le da vueltas en la cabeza. Donde el agua no llega. En el valle, solo hay un lugar que cumple esa descripción. Las cuevas secas de la colina vieja. Sin pensarlo dos veces, decide ir allí al anochecer. Rafael la ve salir desde la terraza y, sin entender del todo, la sigue a distancia. La luna ilumina el sendero con un resplandor pálido. Irene camina rápido,
con la cinta azul entre los dedos. Cuando llega a la entrada de la cueva, el aire huele a humedad y ceniza. Se arrodilla, pasa la linterna sobre las piedras y ve algo que le corta la respiración. Una bota pequeña, cubierta de barro, la misma que Bárbara usaba en sus paseos. No grita, no puede, se queda quieta, sintiendo cómo el corazón le golpea el pecho. Rafael llega en ese instante, la ayuda a levantarse. La luz de la linterna cae sobre una marca en la roca, una cruz grabada con cuchillo. Debajo, unas letras apenas visibles, BG. Irene se lleva las manos al rostro. Sabe que ha encontrado el lugar, pero no el final. Aún está viva, dice con un hilo de voz. Rafael no contesta. En sus ojos brilla una mezcla de miedo y esperanza. Mientras ellos descubren la pista, Victoria, ajena a todo, celebra su victoria contra Mercedes. Isabel la observa con discreción, comprendiendo que su cuñada ha cruzado una línea peligrosa. Esa noche, mientras cena con don Leopoldo, intenta advertirle: tu hermana se está volviendo imprudente. Pero él no la escucha. Está demasiado concentrado en un tema que le quema por dentro: la decisión de su hijo. Rafael no entiende el peso de su apellido, dice mientras deja el vaso sobre la mesa. Casarse con esa muchacha puede destruirnos. Isabel lo mira en silencio. En su interior, sabe que el amor de Rafael por Adriana no es capricho, es destino. Pero también comprende que el valle se nutre de sacrificios, y que cada unión prohibida termina pagando un precio. En la capilla, Adriana enciende una vela por Bárbara. No la conocía tan íntimamente como Irene, pero siente su ausencia como un eco que recorre la casa. Al rezar, su pensamiento se desvía hacia Rafael. Lo imagina cabalgando en la oscuridad, buscándola entre los árboles. No sabe que, en ese mismo instante, él se encuentra junto a Irene, contemplando las rocas marcadas por la desesperación. En la distancia, un trueno rompe el silencio. Irene decide regresar antes de que los guardias de su padre noten su ausencia. Rafael promete volver al amanecer para seguir buscando. Cuando ella se marcha, él se queda unos minutos más, observando la cruz en la piedra. En ese símbolo ve algo más que un rastro, una súplica. Y jura que no dejará que el miedo de los poderosos entierre la verdad. Al llegar a Casa Grande, Irene se topa con don Hernando en las escaleras. Sus botas suenan firmes, su voz es la de siempre, pero en su mirada hay una inquietud que ella nunca había notado. Le pregunta dónde ha estado. Irene no responde, sabe que la vigilancia ha comenzado. Esa noche, por primera vez, cierra su habitación con llave. A la mañana siguiente, el valle despierta con un rumor nuevo. Un campesino asegura haber visto a una mujer caminando cerca del río, descalza y con el cabello suelto. Dice que parecía perdida, que hablaba sola. José Luis escucha el relato y siente un escalofrío. Envía un mensaje urgente a Irene y a Rafael. Ambos saben lo que eso significa. El valle les da una última oportunidad antes de devorarlo todo. Mientras el sol asciende, Victoria entra en la capilla. Por un instante, la penumbra la hace parecer vulnerable. Se arrodilla frente al altar, pero sus plegarias no buscan perdón. Pide poder, pide control, y cuando se levanta, su sombra parece más larga que nunca. Porque en Valle Salvaje, hasta las oraciones llevan veneno. El amanecer se levanta espeso, con una niebla que cubre las colinas como un sudario. En el valle, los primeros rayos apenas logran atravesar la bruma, y el rumor del río suena distante, amortiguado. Todo parece suspendido, como si la tierra misma contuviera la respiración antes de revelar una verdad que lleva demasiado tiempo escondida. Rafael y José Luis parten antes de que el sol asome completamente. Llevan consigo al viejo capataz que conoce cada recodo del río. Irene lo sigue a cierta distancia, incapaz de quedarse en la casa, arrastrada por la certeza de que Bárbara está cerca, viva o muerta. El camino es lento, el barro se adhiere a los zapatos y el aire huele a tierra mojada. A medida que avanzan, el paisaje se vuelve más denso, los árboles más cerrados, las sombras más profundas. Al llegar a la curva donde el río se estrecha, el capataz señala un claro. Allí, entre ramas quebradas y hojas húmedas, descubren un trozo de tela blanca. Rafael desmonta de un salto, la levanta con manos temblorosas. Es el forro de un vestido, desgarrado, manchado de barro y sangre seca. A pocos metros, junto a una roca, hay algo más. Una cinta azul idéntica a la que Irene guardaba, solo que esta está rota, como si alguien la hubiera arrancado con violencia. El corazón de Irene se detiene, se acerca despacio, toca la piedra y siente el frío filtrarse hasta los huesos. Rafael la observa sin decir palabra,
comprendiendo que, más allá del dolor, algo dentro de ella ha cambiado. Ya no es la hija obediente, ni la joven temerosa. Es una mujer marcada por la pérdida, dispuesta a desafiar a su propio padre. Mientras ellos recogen las pruebas, José Luis examina el terreno. Encuentra huellas recientes, más de una persona, una dirección que conduce hacia el sendero del convento. Lo anota mentalmente, pero no lo dice en voz alta. En el fondo, teme que cualquier palabra pronunciada en el valle sea escuchada por oídos equivocados. Cuando regresan a Casa Grande, la tensión se respira en el aire. Victoria, informada de que salieron al amanecer, los espera en el salón. Finge preocupación, pero en sus ojos brilla una curiosidad insana. ¿Han encontrado algo?, pregunta. Irene la mira con frialdad. Más de lo que imagina. La respuesta deja un silencio helado. Rafael siente que ya no hay vuelta atrás. Los bandos se han formado, las máscaras han caído. Poco después, don Hernando llega al palacio. Exige hablar con Irene en privado, pero José Luis se interpone, una osadía que nadie habría imaginado semanas atrás. No hay nada que hablar, dice. Si tiene algo que confesar, hágalo delante de todos. El rostro de Hernando se tiñe de furia. Por un instante parece que va a golpearlo, pero el eco de pasos lo detiene. Es Isabel, que entra escoltada por Leopoldo. El ambiente se vuelve insoportable. Victoria, viendo la tensión, decide aprovechar la oportunidad para recuperar control. Comienza a hablar de orden, de moral, de la necesidad de proteger la reputación del valle. Pero sus palabras suenan huecas. Irene la interrumpe con voz firme. ¿Protección? ¿A costa de quién? ¿De Bárbara? ¿De todos los que desaparecen cuando incomodan? La acusación cae como un trueno. Victoria palidece. Busca apoyo en Isabel, pero la matriarca evita su mirada. Rafael da un paso al frente, sosteniendo el trozo de tela hallado junto al río. Esto es lo que hemos encontrado, dice, y lo encontramos siguiendo las pistas que Irene arriesgó con acento agudo su vida por buscar. Deja la tela sobre la mesa. Nadie se atreve a tocarla. Don Hernando intenta intervenir, pero Irene lo encara. Si sabe algo, dígalo ahora. Usted me juró que Bárbara estaba a salvo. ¿Dónde está? El hombre titubea. Por primera vez, su autoridad parece resquebrajarse. Los presentes perciben en su silencio una culpa muda. Victoria aprovecha ese instante para cambiar el foco. Basta, grita, no manchéis esta casa con supersticiones. Pero su voz tiembla. José Luis la observa con frialdad. No son supersticiones, señora. Son hechos, y si el valle reclama a alguien, quizás sea a los que llevan demasiado tiempo mintiendo. El peso de esa frase recorre la sala como una corriente. Rafael rompe el silencio con una decisión que nadie esperaba. Se acerca a Adriana, que ha estado al fondo, observando con los ojos húmedos, y toma su mano frente a todos. Ya no espero bendiciones, me caso contigo, con o sin permiso. La declaración es un golpe directo al corazón de Isabel y una afrenta abierta a Leopoldo. Pero también es un acto de pureza, una rebelión nacida del amor. Isabel se levanta despacio, en su mirada hay rabia, pero también algo que parece resignación. Si lo haces, no vuelvas a esta casa, dice. Rafael asiente sin dudar, en ese gesto hay una libertad que el valle rara vez concede. Adriana, temblando, aprieta su mano. En el fondo, ambos saben que su felicidad será efímera, pero también que ese instante vale todas las condenas. Victoria, al ver cómo pierde el control de la situación, se derrumba. Intenta recuperar el equilibrio acusando a Mercedes de traición, pero la mujer, antes de marcharse, aparece con el sobre vacío. ¿Buscabas esto? Ya no sirve de nada. Lo lanza al suelo. La duquesa comprende que sus armas se han vuelto polvo. José Luis, cansado de su veneno, anuncia delante de todos que dejará su cargo. No quiero servir en una casa donde la verdad se castiga. El golpe final llega cuando Irene, con voz temblorosa pero decidida, saca de su bolsillo la cinta rota. Esto estaba junto a la colina seca. Y si Bárbara no aparece, sabremos quién la llevó allí. Mira directamente a su padre. Don Hernando no responde, pero el leve temblor de su mandíbula lo delata. Victoria lo nota, y por primera vez, su poder se tambalea ante algo que no puede controlar, la verdad. Mientras la casa se sume en un silencio abismal, una campana suena a lo lejos. Es el toque del convento. Irene levanta la vista hacia la ventana. A lo lejos, entre la niebla, distingue una figura femenina que avanza por el camino. Su vestido está rasgado, el cabello enmarañado. José Luis corre hacia la puerta. Rafael y Adriana lo siguen. Cuando la figura se acerca, el grito de Irene rompe el aire. ¡Bárbara! La joven camina tambaleante,
con el rostro pálido y las manos cubiertas de tierra. Sus ojos no parecen reconocer a nadie. Cuando se desploma, Rafael la sostiene. Entre sollozos, Irene murmura: «Te dije que volverías». Nadie habla, ni siquiera Victoria, petrificada, puede fingir sorpresa. La realidad ha vuelto por su cuenta, sin permiso de los poderosos. Horas después, la casa está en calma. Bárbara descansa en una habitación vigilada por Teresa. No recuerda todo, solo fragmentos. Una carreta, voces desconocidas, un encierro breve. Pero su cuerpo lleva las marcas del miedo. Padre Anselmo la visita en silencio, bendiciendo su regreso. Irene, sentada junto a la cama, le acaricia el cabello y susurra: «El valle quiso devorarte, pero no pudo». Mientras afuera el cielo se aclara, Rafael se despide de José Luis. «Cuida de ella», dice señalando a Irene, «y dile a Victoria que su tiempo terminó». Monta a caballo con Adriana. Ninguno mira atrás, el sonido de los cascos alejándose resuena como una declaración. Hay vida más allá del miedo. En el balcón, Victoria los ve marchar. Sus manos tiemblan, pero su rostro permanece inexpresivo. En su interior sabe que el poder se le escapa, que las sombras que antes obedecían ahora se alzan contra ella. Mercedes, antes de irse definitivamente, pasa frente a ella y susurra: «Hasta las reinas olvidan que el trono también arde». La última imagen del día muestra el valle al atardecer. La niebla se disuelve poco a poco, dejando al descubierto las colinas verdes, el río resplandeciente, los caminos abiertos. Bárbara respira con dificultad, pero sus ojos vuelven a brillar. Irene se sienta junto a ella, sin lágrimas, solo con una paz extraña. En el aire flota una promesa: nada volverá a ser igual. Porque en Valle Salvaje, cada secreto tiene su precio, y cada alma, tarde o temprano, encuentra la forma de pagar.